El ejercicio 1 del ejercitario 4 nos dice, una turbina recibe vapor de agua a la presión manométrica de 19 kilogramos por centímetros cuadrados y una entropía de 6.698 joule por kilogramos grados centígrados. La descarga se produce con un 10% de humedad en un condensador que genera un vacío de 95 kN por metros cuadrados. El rendimiento mecánico es del 80%, las pérdidas del reductor es de 185 caballos de vapor y el rendimiento del generador es del 95%. La potencia disponible en el generador es de 1 megavatio. Nos pide determinar el rendimiento interno y el consumo de vapor de la turbina. Tenemos el gráfico esquemático de nuestro ejercicio y tenemos los datos de entrada del fluido de trabajo, que es agua, a la turbina, ¿sí? A una presión, nos da una presión de 19 kilogramos por centímetros cuadrados. Esa es la presión manométrica, entonces necesitamos utilizar la presión absoluta, por tanto le sumamos la presión atmosférica, que como no nos da el dato consideramos de una atmósfera, que es igual a 1 kilogramo por centímetros cuadrados, y entonces tenemos la presión de entrada del fluido de trabajo de 20 kilos. Con una entropía, nos dice, de 6.698, 6,698 kilogramos por kilojoule por kilogramos grados centígrados. Una vez que se produce la expansión, ¿sí? Tenemos a la salida, nos dice, un 10% de humedad, entonces tenemos una calidad del 90%, y la presión 6, que nos dice que el condensador genera un vacío, entonces por tanto al generar un vacío la presión es negativa. Si vamos a la presión absoluta, sumándole la atmosférica, tenemos una presión de una atmósfera que es 101.325 kilopascal, ¿sí? Menos 95 kilopascal, y tenemos una presión de 6,325 kilopascal absoluta. Para poder tener concordancia en las unidades de medida, sabemos que 1 kilogramo por centímetro cuadrado, realmente, 101.325 kilopascal es aproximadamente igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, y con eso podemos obtener una presión 6 de 0,065 kilogramos por centímetro cuadrado. Definida esta propiedad utilizando la aplicación que tenemos para nuestra propiedad termodinámica, analizamos el punto 3, en donde nosotros tenemos con que entramos con la presión 3 y la entropía. Con esos valores podemos determinar la entalpía real a la entrada de nuestra turbina. Y luego en el punto 6, que ya es producto de la expansión de la turbina, tenemos una entalpía isoentrópica, que lo podemos considerar a través de la presión 6 que tenemos como dato, y la otra sería considerar la entropía en el punto 6 igual a la entropía de entrada del punto 3. Considerando que no existe irreversibilidades, podemos obtener la entalpía isoentrópica, digamos, en el punto 6. Para la entalpía real, sí, nosotros tenemos dos datos que nos da una humedad del 10%, que es una calidad del 90%, ¿sí? Y una presión 6, que nos da como dato. Entonces con esos valores podemos sacar la entalpía real en el punto 6. Ya obteniendo tanto la entalpía isoentrópica, ¿verdad? Considerando un proceso isoentrópico, y la entalpía real con los valores de entrada, podemos sacar el rendimiento interno de nuestra turbina. Ese rendimiento interno, ¿a qué va a estar dado? Va a estar dado a el trabajo que genera de forma real nuestra turbina sobre el trabajo que puedo tener de forma isoentrópica. Finalmente, ese rendimiento, ¿verdad? Tenemos que nos da un valor, porque tenemos estos datos de entalpía real, H3 menos H6 sobre H3 menos H6 isoentrópico, y podemos tener un valor de 0,7162, que sería 71,62% el rendimiento interno. Luego nos pide el consumo de vapor de la turbina. Ahí empezamos a hacer el análisis de la turbina, ¿sí? Esto sería ya, en este punto ya sería el análisis, digamos, a partir de la turbina, nuestro reductor y nuestro generador. Hicimos un grafiquito, ¿verdad?, que podemos manejar, que siempre es importante que lo podamos realizar para cada ejercicio que desarrollemos, porque con esto podemos visualizar, digamos, de manera completa cuál es el proceso de generación de potencia y por qué la potencia se va reduciendo, digamos, a la salida. O sea, la potencia entregada en nuestra planta al final es menor, puesto de que nosotros tenemos pérdidas durante el proceso de generación de potencia.
Entonces, fíjense que la potencia interna máxima que se da es realmente la potencia isentrópica que yo puedo obtener de mi turbina. Por causa de la irreversibilidad, nosotros tenemos una degradación de la energía. Por tanto, tenemos una reducción de la potencia. Fíjense que la potencia interna que saca nuestra turbina, si nosotros le sumamos esto, que serían las pérdidas por irreversibilidad, tendríamos la potencia máxima. Igualmente, una vez que pasa nuestro reductor, tenemos un eje. Ese eje tiene pérdidas mecánicas, ¿verdad? Que estas pérdidas mecánicas, si nosotros a la potencia de entrega del eje, o la potencia que entrega nuestro eje, le sumamos las pérdidas mecánicas en el eje, podemos obtener la potencia interna, que es la que nosotros recibimos en nuestra turbina. Lo mismo, analizando el reductor, fíjense que para el reductor más las potencias propias las pérdidas, perdón, la potencia del reductor más las pérdidas por fricción que existen, las pérdidas que se dan en el reductor, nosotros podemos obtener el valor de la potencia del eje, que es lo que entra, ¿sí? Y también finalmente para la salida al generador, la potencia del generador que nosotros obtenemos. Si nosotros le sumamos las pérdidas que tenemos, ¿verdad?, en el generador, ¿verdad?, las pérdidas internas del generador, podemos obtener la potencia en el reductor, que es la potencia de entrada. ¿Cómo esto podemos también ver en función a los rendimientos? ¿Sí? Porque siempre el rendimiento es lo que yo deseo sobre lo que yo tengo para generar eso. En el caso de la potencia del generador, ¿qué pasa? El rendimiento del generador va a ser lo que yo tengo para hacer, eso sería la potencia del reductor, que es la energía de entrada a mi generador, ¿sí? Y lo que yo necesito sacar es la potencia del generador. Entonces finalmente el rendimiento, vamos a poner un ejemplo acá, el rendimiento del generador, el rendimiento del generador a qué va a ser igual a N sub G, que es la potencia del generador sobre la potencia del reductor. Esta es la energía de entrada que yo tengo para buscar esto. ¿Ok? Entonces, tenemos también nuestro, porque nos da, creo que nos da las pérdidas en el reductor, nos dice que es de 185 caballos de vapor, entonces tenemos el factor de conversión, que también tenemos que manejarlo. Entonces, como nosotros tenemos una potencia en el generador de 1000 kilovatios, que nos decía 1 megavatio, ¿sí?, y tenemos un rendimiento del 95% de nuestro generador, entonces tenemos este dato y este dato, entonces podemos determinar que la potencia en el reductor a qué va a ser igual a la potencia en el generador sobre el rendimiento del generador, que viene a ser esto que estábamos viendo acá, ¿sí? Entonces 1000 sobre el 0,95 tenemos 1052,63 kilovatios. ¿Okay? Luego nos habla de una pérdida en el reductor, este factor, ¿sí?, que podemos pasarlo para unificar siempre tenemos que atender las unidades de medida. Tenemos 136 kilovatios. Entonces, la potencia en el eje a qué va a ser igual a la potencia en el reductor más las pérdidas en el reductor, ¿sí? La potencia en el eje, ¿cuál va a ser? La potencia en el reductor más la pérdida en el reductor. Entonces con eso obtenemos un valor de 1188,7 kilovatios. Finalmente podemos determinar la potencia real que saca nuestra turbina. Esta potencia real, ¿a qué va a estar? ¿Por qué va a estar dado? Por la potencia en el eje, ¿sí? Esta potencia en el eje más las pérdidas mecánicas. Como nosotros no tenemos datos de las pérdidas mecánicas, y sí del rendimiento mecánico, nosotros sabemos que el rendimiento mecánico ¿a qué va a ser igual? Va a ser a lo que yo necesito sacar, que es la potencia en el eje, sobre lo que tengo para sacar eso, que es la potencia interna de nuestra turbina, ¿sí? Fíjense, entonces el rendimiento mecánico es igual a lo que yo necesito sacar, que es la potencia en el eje, sobre lo que tengo para sacar eso, que es la potencia interna. De eso despejamos y podemos obtener el valor de la potencia interna, que es 1486 kilovatios. Además, sabemos que haciendo el análisis termodinámico de nuestra turbina, la potencia, ¿verdad?, que podemos obtener aquí va a ser igual al flujo másico por la diferencia de entalpías reales. Entonces, como tenemos esto lo calculamos, podemos determinar el flujo másico, que al final nos da un valor de 2,28 kilogramos por segundo.